Bueno, hoy tenemos al hermano Olman Mora con nosotros para traernos la lección de escuela dominical, así que pase adelante, mi hermano, por favor. Buenas tardes, mis hermanos, Dios nos los bendiga a todos. Qué bueno es estar, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Amén. Y a eso nos ha llamado el Señor, a compartir la palabra y a aprender de ella, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Y también nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos prepara, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Ya nos prepara para toda buena obra. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Padre bendito, gracias queremos darte, Señor, en esta tarde hermosa que nos das, por el privilegio, Señor, de compartir tu palabra, entendiendo, Señor, y sabiendo de que es la guía de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos entenderla y comprenderla y a la vez, Señor, aplicarla a nuestras vidas, que eso es lo más importante, Señor, al fin y al cabo. Si solo adquirimos conocimiento sin aplicarla, Señor, sería vano orgullo. Y eso, Señor, a ti no te agrada. Así que, Padre, ayúdanos a entenderlo, a aprender de esta lección, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La lección, seguimos en el libro de Ezequiel. Hoy es la lección número 10. Esta lección tiene por nombre Los pastores infieles. Los pastores infieles. ¿Qué capítulo, hermano? Capítulo 34 de Ezequiel. Vamos a ver los versos, vamos a estar tratando con los versos del 1 al 10. 1 al 10. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Qué es infiel? ¿Verdad? Esa pregunta vale porque es parte del título. ¿Qué es ser infiel? Traición. ¿Ah? Traición. Ajá. ¿Qué otro concepto más? ¿Qué es infiel? ¿Ah? Engañar. Engañar. Una persona infiel engaña o traiciona, ¿cierto? Miente. Sí. Y yo estaba pensando, digamos, en infiel en el sentido en que romper un pacto, ¿verdad? O un tratado, o un convenio, ¿verdad? Eso también es infidelidad. Hablando espiritualmente, el pueblo de Israel hizo un pacto espiritual con el Señor, ¿verdad? Y rompieron su pacto, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor escoge a alguien para servicio, o en este caso, ¿verdad?, a un líder para ponerlo delante de su pueblo, uno de los requisitos, ¿verdad?, para este siervo de Dios es la fidelidad. Fidelidad. Y aquí vemos entonces en esta lección que el Señor, Él marca esto, ¿verdad? Aquí este es el punto central en este estudio, en esta tarde, ¿verdad? Estos pastores infieles. ¿Y qué es lo que el Señor les dice a ellos? ¿Verdad? ¿Y cuál va a ser su destino, hablando en ese sentido? ¿Verdad? Pero también, ¿cuál es la promesa que el Señor da a este pueblo? Porque también les da una esperanza, y esto también lo vamos a ver al final. Así que vamos a leer esta pequeña porción rápidamente, porque necesitamos ir analizándola. No vamos a leerla de una vez, sino más bien vamos a ir versículo por versículo. Ezequiel 34, los versos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios, los primeros dos versículos, ¿verdad? O el versículo 2: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Aquí vemos entonces a Ezequiel se le manda a hacer una profecía en contra de estos hombres. El Señor tiene algo que decirles, y esto es importante, ¿verdad? Cuando Él quiere decirnos algo, ¿verdad? Cuando Él quiere llamar la atención. Ahora, algo que tenemos que aclarar tal vez antes de entrar en esto es entender cuál era el concepto
¿Qué se tenía acerca de la palabra pastor, ¿verdad? En este contexto. En este contexto, el pastor no solamente se refiere a lo que nosotros conocemos ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en nuestros días modernos, ¿verdad? Un hombre, un siervo de Dios que dirige a un grupo de personas, ¿verdad? Y los lleva por el camino de Dios conforme a la palabra. Un hombre escogido de Dios, ¿verdad? Y estas cosas. Entonces, no, en este entonces aquí se está refiriendo no solamente a ellos, sino también a líderes religiosos, a reyes, ¿verdad? A gobernantes, ¿verdad? Escogidos por Dios para dirigir el pueblo, para dirigir el pueblo. Entonces el Señor está dirigiendo esta profecía a estas personas, ¿verdad? Que en ese momento, hablando de la nación de Israel, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur, que allá habían sido deportados, ¿verdad? Y entonces vea usted lo que el Señor les dice a ellos, ¿verdad? ¿A quién les reclama? Mira, a ustedes, a estos hombres, ¿verdad? A estos pastores, ¿verdad? Dice, así ha dicho Jehová, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Dice, no apacientan los pastores a los rebaños. Esa es una pregunta que les da. ¿Cuál es la función de un pastor? Bueno, apacentar el rebaño. Era guiar el rebaño, era cuidarlo, ¿verdad? Protegerlo, ¿verdad? Hacer todo lo necesario, ¿verdad? De parte de él, ¿verdad? Para que el rebaño estuviera en buenas condiciones. Pero aquí el reclamo es, ¿verdad? Que estos pastores, dice, se apacientan a sí mismos. Ahora, eso nos habla de una actitud egoísta, ¿verdad? Una actitud egocentrista, en donde lo que quieren es ganancias para sí mismos, ¿verdad? Y nosotros, ciertamente uno de los propósitos de esta lección también es que nosotros aprendamos a reconocer a esos falsos pastores, ¿ok? Y que podamos reconocerlos, y no solamente reconocerlos, sino que también que tengamos cuidado, ¿verdad? De poder, vamos a ver, distinguirlos, ¿verdad? Y poner el alto. Porque nosotros, ¿verdad? Como miembros de nuestras iglesias, tenemos la obligación de velar también por el rebaño, ¿verdad? Si el pastor está siendo infiel o está, ¿verdad? Nosotros debemos de actuar, ¿verdad? Conforme a las normas de la iglesia, ¿verdad? Porque no podemos permitir, ¿verdad? Que tales cosas se hagan. Estamos hablando de la grey del Señor. Aquí entonces, en el verso 3, el Señor sigue su reclamo, ¿verdad? Y nos va a hablar acerca y va a exponer entonces los cargos contra sus pastores. ¿Qué hacen ellos? Ellos no apacientan mis ovejas, dice, pero también lo que hacen es que se apacientan a sí mismos. O sea, están más preocupados por las cosas de ellos que por las cosas, ¿verdad? Que por las del rebaño. En el verso 3, entonces se nos dice, ¿verdad? Que el rebaño, ¿verdad? ¿Cuáles eran las condiciones de este rebaño? Dice, coméis, ¿qué es lo que hacían esto? Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada desgollasteis, mas no apacientáis a las ovejas. O sea, vamos a ver, la pregunta es, ¿merece los pastores recibir algún dinero por su trabajo? Claro que sí, definitivamente. Aquí el Señor entonces no está diciendo que esto no debe hacerse. No, ellos son dignos de su salario y ellos merecían comer bien, vestir bien, andar bien, pero no abusarse, ¿ve? No vivir de la grey. ¿Ah?
Y yo creo que eso nos habla mucho de lo que hoy en día estamos viendo, ¿no es cierto? En muchas congregaciones, ¿verdad? Donde ellos están allí, ¿verdad? Buscando cómo obtener ganancias, ¿verdad? De la grey, ¿verdad? Literalmente comiéndose las ovejas, ¿verdad? Comiéndose la grasura, la gordura, ¿ve? El gordo, alimentándola así, pero ¿para qué? Para comérselas ellos mismos, ¿verdad? Para que ellos sacar provecho de estas cosas, ¿verdad? Entonces, este rebaño, ¿verdad? Este rebaño estaba destruido prácticamente. Ahora, ve lo que dice el verso 4, dice, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la pierniquebrada, ni volviste al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. El trabajo del pastor definitivamente debería ser más bien cuidar ese rebaño. Ahora, ¿a quién tiene que cuidar? Sí, a las enfermas, a la que está enferma, las ovejas enfermas. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, una de las figuras que nosotros podríamos usar para describir la iglesia del Señor es, la iglesia es como un hospital, ¿no es cierto? Donde llegamos enfermos, todos tenemos diferentes males que nos aquejan, pero el doctor de doctores y médico de médicos estará, ¿verdad?, con nuestro diagnóstico, ¿verdad? Y él es el que va a tener, nos va a decir al final y nos va a guiar, ¿verdad?, en esos resultados, ¿verdad? Entonces, claro, el pastor debe de cuidar a las enfermas, a las débiles. Él debe de ayudar más bien, ¿verdad?, a que ellas se fortalezcan. ¿Cómo? Alimentándolas bien, con la palabra de Dios, por supuesto. Ayudándolas a que se ejerciten y que tengan un desarrollo normal, correcto, que crezcan. Ahora, si hay una que está quebradita, ¿qué es lo que debe hacer el buen pastor? Pues coger esa ovejita, ¿verdad? Y entablillarla bien y hacerle, ¿verdad?, lo necesario para cuidarla. A esa que tiene la piernita quebrada y que no puede andar sola, esa debe ser cargada en los hombros. ¿Se acuerdan la figura aquella del buen pastor, ¿verdad? Que el que se fue a buscar a la oveja perdida. Dejó las 99, dice la palabra ahí, se fue a buscar a la perdida. Y cuando la encontró, la cargó sobre sus hombros, dice. Y volvió a casa con ella. Y después hizo fiesta porque había encontrado a esta oveja. Esa debe ser la actitud. Pues estos hombres no, ¿verdad? Ellos no les importaba. La pierna quebrada la dejaban. Probablemente se moría esa pobre, ¿verdad? Ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza. Esto quiere decir que el gobernar, ese gobierno que hacían ellos era un gobierno duro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Salomón murió? Dejó a 2 hijos. Dejó uno de ellos, ¿verdad? Tenía a cargo el reino de Judá, y entonces llegaron a preguntarle ¿verdad? Mira, es que el pueblo está reclamando esto y lo otro. Y entonces el consejo de los ancianos, de los consejeros de Salomón le dijeron, mire, haga una cosa, baje los impuestos, ¿verdad? Calme las cosas y mire, ya haga que ellos se tranquilicen, ¿verdad? Y va a ver que el pueblo lo va a seguir y lo va a ayudar, igual que hizo con tu padre. Pero vinieron los amigos de este joven, ¿verdad?, que eran consejeros más jóvenes sin experiencia, y le dijeron, no haga eso. Más bien métale más impuestos y cóbreles. Al fin y al cabo usted es el rey, usted es el que tiene la fuerza y ellos tienen que obedecerlo. Bueno, al fin y al cabo, ¿qué sucedió eso? Que se dividiera ese reino, ¿verdad? Que surgieran otros enemigos entre ellos, ¿verdad? Por esta razón, porque
fueron malos gobernantes. Esos son malos gobernantes. En el verso 5, siguiendo esta lectura, entonces encontramos cuál es el andar de estas ovejas. Dice, y andando errantes las ovejas por falta de pastor, no son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Claro que sí. Ahora, vamos a ver. Todos nosotros como ovejas, dice la palabra de Dios, que nos hemos descarriado, ¿cierto? Eso somos. Y venimos al Cristo Jesús porque Él nos mostró el camino y porque con la guía del Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios nosotros podemos encontrar el redil del Señor. Y cuando nosotros encontramos el redil del Señor, el Señor nos cuenta como sus ovejas. Esta es. Ahora, estas andaban errantes. Jesús en un momento vio al pueblo allí, ¿verdad? Y se compadeció de ellas, dice, porque las miraba como ovejas que no tenían pastor. Errantes, sin pastor, ¿verdad? Ahora, ¿por qué andan errantes? ¿Por qué andábamos errantes? Bueno, nosotros sabemos que es por causa del pecado. El pecado nos descarría. El pecado nos ayuda en el sentido a errar al blanco, ¿verdad? A fallar. Nosotros queríamos algo, pero no lo alcanzamos por nuestros propios medios. Porque esa naturaleza pecaminosa de nosotros, ¿verdad?, con la que hemos nacido, nos dirige hacia el mal. Por eso es que necesitamos, ¿verdad?, que nos ayuden, ¿verdad? Ahora, en esa condición de errantes, ¿ve?, de fallar al blanco, ¿qué es lo que sucede? Bueno, son presa de todas las fieras del campo. Es fácil, ¿verdad?, caer en manos de lobos vestidos de piel de oveja. ¿Ah? Lobos vestidos de piel de oveja, ¿qué es lo que hacen? Aprovecharse de estas ovejas que andan errantes, ¿ve?, que andan débiles espiritualmente, que no pueden tomar decisiones sabias conforme a la palabra porque la desconocen. Porque estos líderes no enseñan la palabra, sino enseñan su palabrería para que ellos hagan lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entender esto, ¿verdad? Aquí estas pobres ovejas no tenían pastor y los pastores que tenían eran malos, no servían, y ese es el reclamo del Señor. Ese es el reclamo del Señor. Ahora vamos a ver este llamado. Hay un llamado que el Señor les hace, dice, ¿cómo anduvieron? Dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. Ese es el verso 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Ahora, esto nos recuerda, ¿verdad?, que el Señor tuvo que esparcir a sus ovejas, sí, por causa del pecado y por causa de su rebeldía y por no obedecer a los profetas, por no obedecer la palabra de Dios, el pueblo de Israel tuvo que sufrir, ¿verdad?, estas deportaciones. Ahora, el Señor lo que quería es que por lo menos, ¿verdad?, hubiera quien las buscara y quien, ¿verdad?, por lo menos les llevase algo, ¿verdad?, a estas pobres, pero ellos no encontraron. A estas no se les dio esto. Y no hubo quien las buscase, dice, y quien preguntara por ellas. Por tanto, véalo el llamado aquí, lo que hace el Señor, oíd palabra de Jehová, por tanto, en base a todo esto, en base a lo dicho anteriormente, vivo yo, dice, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño
fue para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron apacentar y se buscaron apacentar a sí mismos, y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd a Jehová. Definitivamente el Señor tiene, ¿verdad? Tiene un reclamo para los siervos de Dios que no son fieles. Y es que la sangre, ¿verdad?, de la vida de ellas están en las manos. En las iglesias, nuestros pastores definitivamente tienen una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Tienen un gran privilegio, claro que sí. Ahora, no son pastores ¿verdad?, ni están en esa posición porque son superiores a las ovejas o a los otros. No. No es porque son mejores, hablando en el sentido de ser mejores, o que son más espirituales. No, entendamos que el Señor es el que las escoge. El Señor escoge a sus pastores, pero también Él tiene a sus ovejas. Él es el que escoge. ¿Ve? Y Él es el que da la responsabilidad. Si el Señor le ha dado a usted alguna responsabilidad, si usted tiene algún cargo y si el Señor le ha dado el privilegio de servirle y de ser ayuda a otros hermanos, usted tiene una gran responsabilidad también, así como un gran privilegio, ¿verdad?, de servir al Señor. Pero también esto conlleva a que necesitamos también entender de que el Señor va a pedir cuentas de lo que nosotros hacemos. Y esto, ¿verdad?, puede tener consecuencias, por supuesto que sí, ¿verdad? Tanto bendiciones como pérdida, ¿verdad? Entonces, el Señor llama a oír. Ese es el llamado, a oír esto. Así ha dicho Jehová, el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y derramaré y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no los serán más su comida. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Y qué es lo que nosotros esperamos ahora? Bueno, nosotros, hablando del pueblo de Israel, de esta nación de Israel, ¿verdad?, ellos, el Señor cumplió esta profecía, ¿verdad?, en parte, y sabemos que fue cuando vino nuestro Señor Jesucristo por primera vez. El pastor de pastores estuvo allí con ellos. Estuvo predicándoles y hablándoles, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado. Él trajo la palabra, Él vino a apacentar esas ovejas, a apacentar al pueblo de Israel. Dice que Él vino a predicarle a las ovejas perdidas de Israel. Y así lo hizo el Señor. Pero el Señor dejó a otros encargados para apacentar estas ovejas. 2000 años, más de 2000 años ya han pasado y aquí estamos. Tenemos siervos de Dios delante de nuestras obras, ¿verdad?, que el Señor ha puesto allí, ¿verdad?, para apacentar estas ovejas, sus ovejas. Pero también debemos de recordar que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él va a volver por segunda vez. Y cuando Él venga, Él va entonces también a pedir cuentas a Dios, a todos los pastores, ¿verdad?, a todos aquellos que han tenido sus cargos. Él va a pedir cuentas, porque Él es el pastor de pastores, ¿verdad? Y le debemos dar cuentas a Él por lo que no se ha hecho con el rebaño, con lo que se ha dejado de hacer con el rebaño. Así que, hermanos, es bueno que meditemos en este texto, que recordemos que en el pasado ya hubieron malos pastores, ¿verdad?, malos líderes, y estaban allí. ¿Por qué? Porque probablemente el pueblo se cayó y no los, ¿verdad?, no los acusó. Bueno, nosotros
Ahora nosotros hoy en día estamos aquí y en nuestro tiempo y en esta época ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, a nuestros tiempos? Bueno, nosotros podemos reconocer un mal líder, un buen líder, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si estos siervos hablan conforme a la palabra de Dios, si predican el evangelio de Jesucristo, amén. Pero puede ser que vengan predicando otro evangelio. Y el apóstol Pablo lo dijo, si un ángel o aún nosotros o un ángel viniera y predicar otro evangelio diferente al que hemos predicado, dice, sea anatema, sea anatema. Y déjenme decirle, hermanos, que yo creo que hoy en día hay muchas congregaciones donde no se está predicando la palabra de Dios. Y lo que se predica es otro evangelio. Hay evangelios diferentes, como el evangelio de la prosperidad, uno de esos, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿verdad? Hay otros que llegan a tocar nuestras puertas y vienen con otro evangelio. Otros grupos, ¿verdad? Que no dizque cristianos, o yo les llamo parásitos del cristianismo, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado y estemos muy atentos también, ¿verdad? De quién es el que predica la palabra de Dios en nuestros púlpitos y qué es lo que está enseñando. Y nosotros siempre debemos de tener este libro, la palabra de Dios, en nuestra mano para poder comprobar lo que Él dice, que sea conforme a la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos los bendiga. Amén. Waltercito. Le cuesta el hermano, ¿eh? Le cuesta el hermano. Gracias, hermano Olman, por esta exposición de la palabra de Dios en Ezequiel. Ahora, ahí está hablando de las ovejas las ovejas de aquí, pues. Aquí lo apago, gracias. Yo creo que está hablando primariamente de los pastores de las ovejas, pero espiritualmente se aplica a los pastores de las ovejas espirituales, ¿verdad? Entonces, yo creo que en el caso de Israel, ambos estaban fallando. Estaban fallando los pastores de las ovejas de cuatro patas y también espiritualmente hablando. ¿Qué ocurre hoy? Pablo le dice a los corintios, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su llamado. Muy bien, gracias, hermano. Vamos a ponernos de pie. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.